quiero decirles dos cuestiones que en realidad cuando pensamos las epistemologías, sobre todo desde Latinoamérica, ¿no? Me gusta decirlo más desde Latinoamérica que desde las periferias, porque ya nos metemos en ese debate biunívoco del norte y el sur, ¿no? De los países centrales y periféricos. Cuando pensamos nuestras propias epistemologías, aquí quiero detenerme en la invitación que nos hizo la Universidad de Lanús. En primer lugar, agradecerles la concreción de un congreso tan monstruoso, digamos, por la cantidad de participantes y de propuestas, y como decía Mario, ya desde la mañana circulando un montón de compañeros procedentes de otros lugares de la Argentina. Y quiero rescatar algo que le da sentido a la organización, porque me parece que es un detalle que no es casual. El año pasado, la Universidad de Lanús invitó a varias universidades nacionales e instituciones afines con la propuesta del Congreso a integrar y formar parte de lo que ellos llamaron el Foro de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Y quiero detenerme en la lectura muy breve de sus propósitos. Dice, el foro busca encontrar puntos de contacto y miren las palabras, fortalecer las coincidencias, marcar agendas de debate sobre las diferencias y enriquecerse recíprocamente en el proceso. Y más allá del necesario intercambio de ideas en el plano intelectual, alentar una praxis social y política emancipatoria. Bueno, yo les diría que aquí está la clave de algunas nociones fundamentales y conceptos que orientan las distintas actividades políticas, sociales y en mi caso particular las cuestiones vinculadas a la estética, ¿no? A esta enseñanza y reflexión, digamos, muchos de nosotros somos docentes e investigadores sobre estas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de producción de los artistas, las condiciones de realización, las obras que circulan y las condiciones de reconocimiento por parte del público. Este foro se propone, esto que decía Mario, justamente la consolidación de la comunidad, es decir, no podemos no pensarnos en común y fundamentalmente en proyectos comunes, ¿no? Y esta es para mí es un principio fundamental que hace muchos años se está rigiendo, que colaboró mucho Asofil, en tanto que Asofil en su corazón justamente nos integra a personas procedentes de distintas disciplinas, pero que siempre tenemos un tema común, un horizonte que lo vamos complementando y nunca terminando, porque justamente es proceso, ¿no? Proceso que tiene que ver con la incorporación de nuevos participantes, de nuevas generaciones. Y otro detalle que quiero resaltar de esta universidad y que lamento que recién tomé contacto hoy, porque si esta charla hubiera sido dentro de 2 días, los hubiera invitado antes a recorrer la muestra. Hay una muestra que los invito cuando termine esta charla común a que la recorran, que está aquí nomás, que tal vez alguno de ustedes ya estuvo, y que es una muestra, fíjense, que reúne 2 temas. Una muestra plástica instalada, me hacía recordar mi amiga, mi compañera que es escenógrafa, que está instalada en la parte del ferrocarril, ¿no? Sí, donde se arreglaban los trenes acá, ¿sí? Y Gabriela, justamente, miren lo que es la complementariedad de las miradas, porque yo realmente no había reparado, y Gabriela me dice, qué bueno cómo recuperaron este espacio. Y estas obras, una de las muestras es Recuperación Poética del Territorio y está dedicada a Malvinas. Y lo que tiene de interesante, que eso es una movida contemporánea respecto de las muestras, pero es importante que nosotros nos lo hayamos apropiado y lo hagamos con nuestros temas y nuestras preocupaciones, está la muestra y al lado está la poética de la palabra. O sea, nos van guiando de alguna manera el autor que quiso
a través de su obra, poner en consideración con sus posibles lectores que somos nosotros. Otra muestra que está ahí presente, impresionante también, tiene que ver con los bombardeos de la Plaza de Mayo. Es decir, fíjense ustedes, artistas que están, conectemos esto con lo que decía Mario, eso que está pendiente ya lo están realizando nuestros artistas, ¿no? Que tendríamos que profundizarlo, pero es tomar aquellos temas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra tradición, con nuestra memoria y volverlos obra a través de su modo de formar, ¿no? De sus propias poéticas. Y por último quiero que reparen, hay un cuadrito de madera que dice 17 de octubre, lealtad, justicia social, derecho al goce. Bueno, me parece que eso reúne también los temas que nos ocupan y nos preocupan en nuestra contemporaneidad y que el arte tiene muchas cosas que decir en relación con esto. Bueno, y efectos también de ser respetuosa de los tiempos, porque todavía nos falta la palabra de Mario. Me gustaría repensar algunos conceptos claves y un poco a pedido de Johnny, que nos decía, bueno, qué autores, en mi caso particular, autores argentinos y latinoamericanos sus textos me han servido de pretexto, tanto para mis investigaciones como para conversar con nuestros alumnos. Bueno, lo tenemos aquí a Mario Casalla, Rodolfo Kusch, Ticio Escobar, un filósofo paraguayo, Nelly Richard, una filósofa chilena, por nombrarles, y luego también, cruzando el charco, como dice Johnny, el pensamiento italiano que vino de la mano de mi maestra en estética, Rosa María Ravera, de la cual también lo interesante de Rosa María que justamente se permitía ese diálogo, ¿no? El diálogo con lo más elaborado de la estética, vinculado con lo más cotidiano, ¿no? También es muy interesante aquellos investigadores que nos formaron en ese doble camino, ¿no? No solamente el desarrollo de lo intelectual, sino la propia praxis, ¿no? La complementariedad con la vida cotidiana. Sobre todo les digo a nosotros en la filosofía, que como decía también otro maestro argentino, Héctor Mandrioni, lograr que todo aquello que pensemos e interpretemos y todo ese momento de separación que hacemos de la realidad, justamente ese movimiento de abstracción, de poder conectar conceptos, todo eso tiene que servir, si no es un simple juego de avalorios, y en realidad de alguna manera nos hace volver a la realidad para mejor comprenderla, ¿no? En este sentido, la palabra fuerte interpretación alude a eso, a que podamos, más que entender la realidad, comprenderla. Y para comprenderla se requieren muchas miradas, se requiere conocer su historia, se requiere hundirse en esta cuestión del domicilio, el suelo. Y como dice Rodolfo Kusch, digamos, si uno está domiciliado y vive en un lugar y tiene vecinos y comparte una serie de símbolos con su familia, con su sociedad, con su trabajo, bueno, no se puede ser indiferente a lo que allí acontece. Entonces, quisiera con ustedes comentar rápidamente algunos conceptos que verdaderamente luego se traducen en las praxis poéticas artísticas, como es concebir la cultura. Bueno, ya hemos ganado que la cultura, creo que la mayoría comprendemos que no es la civilización, pero la ampliación del concepto de cultura tiene que ver con entenderla como una totalidad en su complejidad, como modo de ser de un pueblo, como el ethos, como el carácter. Y esta palabra ethos también nos lleva a la cuestión de la ética, de la decisión, ¿no? La cultura es también una toma de decisión, es en este sentido una estrategia para vivir mejor. Y me gustan un poco las palabras de
del peronismo cuando dice para ser felices, ¿no? Digamos, todo este movimiento, este proceso cultural de poder comprendernos y de poder formar comunidad tiene que ver en función de lograr una mayor felicidad para el pueblo. Otra cuestión sumamente interesante que también rompe un poco esta dualidad es en esto ha colaborado el pensamiento antropológico contemporáneo, pero lo han profundizado muchos de nuestros filósofos, es una comprensión de la totalidad en el sentido del sujeto cultural, ¿no? También nuestra formación de base, o más que nuestra formación, si indagamos el imaginario cultural que nos rodea, está muy presente esta dualidad entre mente y cuerpo, entre pensamiento, razón y sentimiento. Y en el campo de las artes ha influido mucho la cuestión de la división de roles, ¿no? Las ciencias de la razón y las artes en el campo del hacer. Tanto es así que, por ejemplo, en nuestras facultades de arte están los talleres donde se hace arte y están las materias teóricas, ¿no? Que son las materias. Yo tenía un compañero de música que decía, uy, ahí va Mónica, la del pensar. Entonces, y lo cual es verdaderamente a medida que uno conoce y convive con nuestros colegas, y he tenido el privilegio de trabajar en la Facultad de Arte, conoce todo la fundamentación y el aspecto teórico formativo, que, por lo tanto en un taller donde se hace hay fundamentación teórica, hay reflexión, hay pensamiento, y el campo de las materias teóricas, como decíamos nosotros, aquí la veo a Gabriela, como decimos nosotros a los alumnos, en realidad hay que concebirlo como un taller también. ¿Un taller de qué? Y un taller en el cual, como les decía antes, los textos sirvan de pretexto para ese alumno que está estudiando artes visuales, música, cine o audiovisual, multimedia, también utilice los conceptos o que ciertas nociones le sirvan para poder producir, en este caso, un discurso estético propio. Así como toda artista anhela producir obras que revelen su estilo, ¿no? La búsqueda de un estilo propio, bueno, la herramienta de la estética, las reflexiones, sirven para producir un discurso estético propio. Y en esa recorrida rápida que hice recién de esta muestra tan interesante que tenemos aquí a mano, el apoyo de la palabra poética junto con la imagen nos va mostrando realmente un recorrido en el cual uno puede disfrutar, gozar, comprender desde dónde el artista hace la obra y en muchos casos, y algo fundamental, es comprender la obra desde el lenguaje mismo. A veces los críticos no han colaborado mucho a que las obras nos impacten, porque muchas veces, y esto también herencia del paradigma de la modernidad, ese crítico, como decía Humberto Eco, realiza otro texto, porque empieza con la obra, pero termina en una elucubración que nos va como alejando del texto, ¿no? Y en cambio, en la medida en que los artistas nos hagan sus propuestas y nos hablen acerca de sus obras, también nos permiten una complementariedad de conocer el lenguaje. Hay una frase de Leonardo Fabio que siempre me gusta mucho, que dice que el encuadre ya es ideológico. O sea, no es ideológico solamente el tema, ¿no? Es ya el encuadre, cómo pongo la cámara. Y un compañero y amigo nuestro, en un trabajo de licenciatura de grado, trabajó cómo funciona desde el encuadre Leopoldo Torre Nilsson y Leonardo Fabio filmando el pueblo. Y entonces, bueno, es un texto interesantísimo porque no nos habla acerca o sobre, sino que nos lo muestra desde el lenguaje mismo, cómo ponen la cámara para que verdaderamente el público se conecte con el pueblo.
Bueno, acá me señalan que quedan 5 minutos y yo quisiera, bueno, te voy a dejar el escrito para que lo puedan leer, pero hay también una frase de Homero Mansi que me parece que es un desafío también desde las epistemologías y desde el marco en el cual queremos profundizar y complementar. Y Homero Mansi dice que en un momento de su vida tuvo que elegir si iba a ser un hombre de letras o si iba a escribir letras para los hombres. Bueno, muchísimas gracias.